Buenas noches, bienvenidos a La Última Palabra. Hay que hablar de las semifinales, ¿sí? De este torneo, de la máxima fiesta del fútbol. Dos muy buenos partidos los que se vienen martes, miércoles. España-Francia, Argentina contra Inglaterra. Y también ya nos vamos a estar metiendo en la Liga MX, que empieza el próximo jueves. Atlante regresa a la máxima categoría, enfrentará al Necaxa. Lo vamos a platicar. Pumas, que tuvo su Fan Fest con partido frente a América de Cali. Muchos temas, pero antes, las rápidas. Las rápidas con los compañeros. Nacho Hierro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, sí. Oye, después de 100 partidos ya de esta Copa. A ver, vamos con algunas preguntillas que tengo interés por saber qué piensas. Muy bien. Jugador revelación. ¿A quién escogerías? De Marruecos es... ¿Cómo es el nombre? ¿El 8? ¿Boadí? El 6, Boadí. Boadí. Sí. Te quedas con Boadí. Sí, Muy bien. sí. ¿Ningún arquero? No, me quedo con él. Boadí. Sí. Perfecto. Eduardo de la Torre. ¿Cómo estás, Yayo? Hola Alex, pues muy bien, gracias, saludos para todos. Decepción de este torneo. Para mí hasta ahorita Lamine Yamal. Como futbolista, pero como selección. O sea, la selección que decepcionó para ti en esta Copa. Selección, Alemania. Alemania. Sí. Por arriba de Brasil. Sí, porque Alemania es el Levantes. Ok. Alemania. Alemania, Alemania y como, bueno, ya me diste el agregado. Como futbolista esperabas más de Lamine. así es. Muy bien. Fabián Stay. ¿Qué pasa, Blanco? ¿Cómo estás, Fabi? ¿Bien tú? ¿Con quién te quedas hasta el momento? Por supuesto, faltan los partidos de semifinales. La figura del torneo. La figura. La figura del torneo, yo me quedo con dos. A ver, Bellingham y Mbappé. Bellingham y Mbappé. Sí. ¿Te ha sorprendido lo del inglés? Por supuesto. Extraordinario. El recorrido que tiene, el impacto que tiene en el equipo. Y lo de Mbappé. Él ha hecho 6 goles. Para un media punta o un volante ofensivo es muchísimo. Lo de Mbappé no tiene acostumbrado en mundiales a ser un jugador muy diferente. Venga. Carlos Hermosillo, Charlie. ¿Qué tal, Buenas Alan? noches. Delantero. Histórico de nuestro fútbol. ¿Con qué delantero te quedas de esta Copa? Buena pregunta. ¿Cómo queda con Harry Kane? ¿Con Kane? Que todavía está ahí en la Ahí está en la pelea. lucha de... Y lo dije desde el principio, ¿eh? O sea, no he cambiado. ¿Te pareces a otros? Yo lo dije hace 2 meses. No me compares con él. Porque entonces te voy a dar una... No, aparte, la lucha por el campeonato de goleo está... Sí, a mí me parece un también. jugador muy determinante y Sí. muy importante para la selección inglesa. Bueno, así, con estas respuestas rápidas, comenzamos La Última Palabra. 2030, principalmente el presidente Gianni Infantino, que ya propuso un torneo de 64 equipos. La competencia, que sigue disputándose en Norteamérica, estrenó formato pasando de 32 a 48 selecciones, lo que ya dividió opiniones. Y un nuevo aumento de participantes no termina de convencer aún a sectores de autoridades del deporte. I mean, this proposal was maybe even more surprising for me than for you. I think it's a bad idea. I think it's not a good idea for the World Cup itself, and it's not a good idea for our qualifiers as well, as you know. So I'm not supporting that idea. Estas modificaciones en la máxima justa del fútbol se aprobaron con la idea de hacer crecer la competencia en el mundo. Sin embargo, las pausas de hidrataciones llenas de anuncios publicitarios invitan a otras interpretaciones. This decision is based purely on the sporting equity and the sporting merits. And I want to stress this because I hear as well it's about money or things like that. It is not. We don't make $1 more revenues in FIFA with these hydration breaks. Esto sumado a otras situaciones como la de la selección de Irán en territorio estadounidense y demás temas de visado y acceso. Las distancias que los equipos tenían que recorrer, numerosas polémicas arbitrales, son situaciones que se tienen que atender y juegan con la credibilidad de Gianni Infantino y su equipo de trabajo. Iran, tickets and visas. Nothing to do with football.
a lot to do with the current situation, with our host countries, with the world the way it is. Saludos nuevamente, bienvenidos a la última palabra. Ahí está Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, en donde, por cierto, hoy declaró también el tema de la próxima Copa, el tema sobre aumentar los equipos, aumentar a 64 selecciones para la siguiente edición. Recuerden que se va a celebrar en Marruecos, España, Portugal y además en Uruguay, en Argentina y en Paraguay. La idea era tener los partidos de inauguración en estas tres últimas sedes, en estos tres países sudamericanos. Y entonces dicen que los organizadores de los países sudamericanos pues no están conformes con solamente tener un partido. Haría sentido tener más partidos, tener 64 selecciones y que les den más juegos a estos países, ¿no? Pero bueno, eso ya lo están cocinando, seguramente no nos extrañe, va a ser de esa manera. Gianni Infantino dijo que pues esto le da más posibilidades a otros países que nunca han podido accesar o no tienen la oportunidad de llegar a una competencia, la máxima competencia del fútbol. Lo vamos a estar platicando, pero usted veía en la nota también todo lo que ha ocurrido en esta edición. Todo lo extracancha. La parte de la selección de Irán, que no tuvo el mismo trato porque dormía en nuestro país y tenía que ir a competir a los Estados Unidos. La parte de un árbitro africano, uno de los mejores, que no lo dejaron participar por otro tema externo y que dijo la FIFA que no era su problema, que eso no lo podía controlar. La parte de las famosas pausas de hidratación, donde Infantino dijo que pues ellos no hacían más dinero extra, sí las televisoras. Y muchas otras cuestiones, el VAR, la tecnología, decisiones polémicas, la llamada que le hicieron al propio Gianni Infantino, el presidente de los Estados Unidos, quitándole la roja a Balogun, la roja que tuvo que haber sido expulsión para Messi. Sí, no se enojen, amigos argentinos. No quiere decir que no estemos reconociendo que Argentina tiene los méritos para estar nuevamente en semifinales, pero ahí están los hechos. Ahí están los hechos de lo que ha ocurrido en este torneo. Y por eso le hacemos la siguiente pregunta encuesta para que participe con nosotros. Está fácil. Tras lo visto en la Copa, la FIFA ha perdido credibilidad y ya está pensando en lo que viene en los próximos 4 años, lo que serán las eliminatorias y lo que será la próxima edición. Ahí lo tiene, participe con nosotros, código QR, descarga y ya sabe que actualizamos la pregunta encuesta. Vamos a comenzar el saludo a los compañeros y recuerda seguirnos en distintas plataformas digitales. Nacho Hierro, ¿cómo estás, Nacho? Muy bien, Alex. Buenas noches. Carlos, feliz cumpleaños. Gracias, ¿no? gracias. A Fabián, a Yayo, un saludo a la gente en casa. Y mira, ahí en el previo escuchábamos a Infantino que citaba 3 cosas y después hablaba nada de fútbol, ¿no? Bueno, pues la FIFA no es solo fútbol y creo que lo que ha sucedido fuera de la cancha, dejando las decisiones arbitrales, pues nos hace o me hace pensar a mí que en definitiva ha perdido credibilidad, ¿no? Ha perdido credibilidad ante gobiernos, ¿no? Ante dinero y ante situaciones que creo que no le hacen bien al fútbol. El origen del juego, para mí, es ese fútbol de barrio, fútbol de llanero, ¿no? Donde hace 30 años hablábamos de que era un deporte que a pesar de la tecnología podía ser practicado en cualquier lugar del mundo, sí, bajo las mismas condiciones. Hoy me parece que cada vez se aleja más este fútbol del torneo de verano de lo que se juega en el barrio, digamos. Entonces, creo que eso es algo a atender. Estoy de acuerdo que la tecnología se sume para ayudar a la justicia del juego, pero también empieza a ensuciar otras cosas dentro de la cancha. Allá afuera, pues son decisiones que si no se hablan, y por ahí yo escuchaba a alguien, ¿no?, que decía, no hay ningún problema con que suceda, pero si nos enseñan las imágenes y nos muestran, pues no vamos a dudar. Si no te muestran las imágenes, te hacen dudar. Eso creo que fue en el fuera de lugar a favor de Suiza, ¿no? Que no lo vimos. Entonces,
en definitiva, me parece que la credibilidad hacia la FIFA pues disminuye por lo que pasó en esta Copa y mucho por atender por lo que sucede dentro del campo. Como él dijo, lo de afuera no nos corresponde a nosotros, no, sí te corresponde, porque tú eliges dónde se juega. Y se eligió en un país donde no permitieron la libre entrada a los equipos que se ganaron en la cancha la posibilidad de jugar. No dejaron entrar a un árbitro que es el mejor del continente africano por su nacionalidad. No dejaron y empezaron y se condicionaron cosas que una fiesta como esta no debería de suceder. Es correcto. Entonces, para ti, sí. Sí, definitivamente. Perfecto. Eduardo de la Torre, Yayo. Hola, Alex. ¿Qué tal? Nada. Saludos para ti, los compañeros en la mesa. ¿Para ti ya perdió credibilidad la FIFA? ¿Ha perdido credibilidad? Es que después de todo lo que tú mencionaste, es imposible que no. O sea, entonces, No, habrá gente que te diga todavía tiene credibilidad. sí, habrá un 10%, como estamos viendo en este momento, ¿no? Está bien, siempre tiene que haber equilibrio en esas partes, ¿no? Para más o para menos. Pero la cuestión política y todo lo demás que ha sucedido, a mí me tiene sin cuidado, ¿no? La parte del fútbol, las decisiones arbitrales que se han tomado, a mí la verdad que eso sí, yo no sé cómo le van a hacer para el siguiente mundial, para contrarrestar todo esto, ¿no? Esas decisiones, o qué van a inventar ahora, que siempre hay cambios, siempre hay cositas que salen. De lo demás, bueno, son cuestiones políticas, a lo mejor ahí sí no influye tanto el presidente Infantino. No, pero tendrían que hacerse cargo, ¿no? Pues, ¿cómo haces cargo, no? Hay cosas donde la parte de la influencia pesa más. Y por más que se haga cargo, ¿cómo soluciona esas cuestiones? Pero lo otro sí es solucionable. Lo del arbitraje. Lo del arbitraje, para mí es solucionable, ¿no? Okay. Y ya después con eso, bueno, pues, ¿cómo le vamos a hacer para el siguiente mundial, ¿no? Con todas esas cuestiones que se están manejando. Con tantos países involucrados. Sí, seguramente serán 64. y la forma de... Van a ser 64 selecciones, seguramente. Sí, digo, pero que encuentren otra manera de cómo organizarla. Mira, y está más fácil. No nada más por la cantidad de países. Porque con 64 avanzan los dos primeros. Y listo. Te evitas lo de los terceros. Sí, ¿sí ¿no? crees? Más fácil, No, por esa parte. A lo mejor avanza el tercero y el cuarto también. No creo. Bueno, pues la forma que va. Se complicarían demasiado. Entonces, para ti también, sí, ha perdido credibilidad. Fabián está ahí, Fabi. ¿Qué tal, mi querido Ale? Nacho, Yayo, Carlito, fuerte abrazo. Gracias. Ya vas a llegar al séptimo piso. Ah, no, todavía no. Sí, ya estoy muy camino. Ricardo. En camino. Alex, pero no es de esta justa solamente. Es correcto. Comienza de Joao Belanch, después Blatter, ahora Infantino. ¿No has visto a Infantino cuántas veces sentado con el presidente de la AFA y el presidente de la Conmebol? ¿Tú crees que eso no está cocinado? Somos el los tema amigos. político, que ellos mismos han dicho, la FIFA no permite que la política, los países no se metan en cosas políticas dentro del fútbol. Y ahora lo han involucrado. Por supuesto que ha perdido mucha credibilidad Infantino. ¿No has visto una película que salen un peloncito chiquitito que mordiéndose? Infantino está igual. Y aprenden rápido acá. Y aquí también aprenden rápido. Porque nos han mentido muchísimo también. Entonces hay muchas mentiras. Me molesta el tema porque se traslada a la cancha también. Con el tema sobre todo del arbitraje. Porque desde Corea, acuérdate de Corea, cómo lo ayudaron para que Corea avanzara. Es correcto. El 2022 empujaron a un equipo a ser campeón del mundo. Ahora hay muchas cosas ahí en el tintero. Lo inaceptable ayer lo de Inglaterra. Que no se hayan dado cuenta que pegó en un cable, en la cámara. Pero ya explicaron por qué. ¿Por qué? Porque el balón, como tiene el sensor, y entonces no registró latidos el balón. ¿Y el cabello? Muy y en, buena en la de Croacia sí. ¿Viste la diferencia? Sí. No registra el cable, pero sí registra el cabello. ¿Viste qué diferencia? Entonces, te lo explicó la FIFA. ¿Por qué dudas de ellos? Yo no dudo, yo no creo en ellos. ¿Ah? Es tan simple como eso. Lapidario, sí. Está bien. De Joao Belanche estoy hablando. Y no sé si antes, porque antes no. Yo ¿Y no estás sabía. de acuerdo que serán 64 países, ¿no? Lo más seguro. De acuerdo, sí. De acuerdo cómo se están dando las cosas. En la cercanía ves tú jugadores, sobre todo más de Sudamérica que de Europa. Porque además, pensar que Uruguay, Paraguay y Argentina aceptarían un solo partido.
Bueno, eso es lo que estaba estipulado. Es lo que estaba estipulado. Paraguay no existía en este tridente, era Chile. ¿Y qué pasó con tu país? Sacaron a Chile y pusieron a Paraguay porque el presidente de la Conmebol es paraguayo y la Conmebol está ahí en Paraguay. En Paraguay, es correcto. Oye, y esto que dijiste hace fuera de cámaras, es un problema hasta de logística que un equipo juegue en Argentina, Paraguay o Uruguay y luego tenga que jugar eso. en Europa. O sea, la Para diferencia de adaptarte al horario. al calor, todo, porque en ese tiempo en Sudamérica es frío. Es correcto, es invierno. Es invierno, o sea, hay un tema muy complejo ahí. Déjame saludar al cumpleañero, que se me olvidó felicitarlo. ¿Qué pasó, mi Ale? Carlos Hermosillo. Felicidades, mi Charlie. Espero que te la hayas Saludos a pasado mis muy bien. compañeros. Gracias. Gracias. Sí. La verdad que ¿Sí te la pasaste bien o sí? la pasé muy bien. ¿Sí la pasaste bien? Y sí. Sí, y la verdad es que, a ver, lo que pasó hace unos años atrás, el FIFA, FIFA Gate. ¿por quién fue hecho? Estados Unidos. Por Estados Unidos. Ujú. El FBI. Hoy, con todo el respeto y la máxima autoridad que es el señor presidente de Estados Unidos, hoy se toma la molestia para bajarle una tarjeta roja, ya toma una decisión o una suspensión a un jugador y FIFA acepta eso. Dices, ¿cuál credibilidad? Pero de eso te puedo dar. ¿Cuál credibilidad? No, yo no creo que FIFA, y con todo respeto lo digo, tenga alguna credibilidad hoy en día. Simplemente cambiaron de nombres. Exacto. Nada más. Bueno, se suponía que después del famoso FIFA Gate, ¿no? Iban a limpiar la casa. ¿Y tú quién crees que controle No, yo estoy de acuerdo con ustedes. ¿Tú crees que la limpiaron completa? No, No, ¿No? o la dejaron para poderla controlar. seguramente. Seguramente. Sí. Sí, no, claro. A mí me Pero- sorprende tantas cosas que han cambiado en el fútbol. La verdad es que yo sí estoy de acuerdo en la tecnología, pero ha perdido mucho autoridad del central, ha sido muy cómodo todo. O sea, han evolucionado. Esto de los tiempos, las pausas de hidratación también se me hace un absurdo total. O sea, lo que decía Hierro al principio, pues el fútbol de dónde viene, de abajo. Sí, las cosas crecen, evolucionan, pero hay un fondo del dónde crece el fútbol y cómo crece el fútbol Del fútbol que nos enamoró, Sí, ¿no? exacto. O sea, Ya ese... ha cambiado totalmente. ya no lo en todos podrías los jugar. sentidos. Ya no es un fútbol cercano a lo popular, sino a lo de media alta. También. A la elite. a la elite. Pero la FIFA va a estar feliz porque siguen con su... Hay gente que Bueno, sigue porque va a pagando seguir lo que gastando pagaron y la por gente se va a los seguir boletos. endrogando y la gente se va a seguir endrogando. Cosa que ha pasado en todos los Y mundiales. fue un éxito. A ver, porque sí hablamos, Fabián, de los boletos muy caros en México, en Estados Unidos, pero lo pagaron, ¿eh? Sí, y los claro. los fan festivals también fueron un éxito. O sea, Ahora, para mí esto viene desde los jugadores, ¿eh? Las cifras que ya se manejan en el fútbol ya son no, exorbitantes. fíjate, Y eso también se traslada a esta cuestión, a la organización de eventos, a la necesidad que tienen de la parte publicitaria. 6.5 millones de asistentes en 100 partidos. Bueno, O sea, son cifras... No, es maravilloso Pero, la parte pero- económica, pero el Pero tema... es algo nuevo. No, pero, o sea, me refiero a que... Todos los mundiales lo vives. Estoy de acuerdo con ustedes que lo están alejando realmente de la gente que está, la gente de a pie, la gente que no, realmente va a ver el que fútbol ve, semana a la semana. gente que va a ver el fútbol exactamente, cada semana. Pero ¿tú crees que le importa? ¿Tú Imposible. crees que le importa a la FIFA a esa gente? Pues, evidentemente no. Es que mientras saque dinero, ¿no? Por eso. Si toda la gente sigue asistiendo ahí, pues van a seguir haciendo esas cosas, ¿no? Hay oferta y demanda y la gente lo hace. No solamente en México, en todos lados, con el tema también de los conciertos, en los palcos en el Azteca. Sí, también, que o sea, es, lo paguen y... Pero son la gente- actividades más o Sí. menos lúdicas, ¿no? Sí, el no, fútbol, no el la fútbol verdad, que está era popular, hecho para ya no otras es popular, cuestiones. es de elite, lamentablemente. Veíamos también que esta idea de 64 selecciones para la próxima Copa no le ha caído bien a cierto grupo, ¿no? Veíamos al presidente de la UEFA, al señor Seferín, reclamar ya esta situación, ¿no? El estar en contra. Ojalá que hagan algo. Algunas de estas selecciones de la UEFA precisamente que quedaron fuera, ¿no? Italia obviamente ya lo hemos platicado, la decepción. Polonia, Grecia, Dinamarca, Hungría, Irlanda, de Conmebol, Chile, Nigeria. Son 16 equipos más. Sí. Sí, son 16 equipos más.
Ahora, esto se pone para que sean estos los equipos que puedan ir o algo por el estilo, que no han asistido últimamente. Sí. No, pero se supone que son otros países, ¿no? Los que no han los que No, nunca han ido a mundiales. a ver, Un medio boleto. Y estos han ido a Son mundiales. 16 lugares más. Sí, ¿cómo se A estos que repartan? veíamos, seguramente muchos de ellos podrían estar. Sí, pero Yo quiero suponer que lo que decía Infantino, Es para que siempre abrir- piensa en los pequeños países Exactamente. para darles oportunidad, como la UEFA pensó en los pequeños clubes con la Conference League, ¿no? Para darles oportunidad de ganar algo. Cómo se repartan los lugares será una cuestión, porque como tú dices, si ya lo dijo es porque seguramente está bastante avanzado. Va a aparecer. Pero llama la atención, por ejemplo, para Conmebol, para la 6 y siguiente medio. justa, hay 6,5 lugares. Y hay 3 que califican directo. 9 y O sea, solo hay medio lugar al aire. Tenemos medio. Y con medio CONCACAF, boleto ya. y Medio con lugar al CONCACAF, aire, güey. ¿cómo le haría con CONCACAF Sí, también? no, pues Sí, ya también. nada, pues ya, Ya las directo. clasificatorias no van a tener- Pero ¿por qué no consolidar ahora lo que tiene, no? Que más o menos gustó, fuera de estas cuestiones. ¿Por qué no consolidarlo primero y luego ya saltar a lo otro? Tiene que ser cada 4 años. Porque ¿o qué? teníamos dudas, ¿no? De la competitividad en esta. Pero fue muy buena, justa, ¿eh? Y fue bastante buena. No, Más o menos, Sí. tampoco, ¿eh? Salvo algunas Fue cosas. muy buena, perdón. Fue muy buena. Sí. Más o menos. A mí me sorprendieron muchísimo Ajá. algunos partidos. ¿Cuántos terceros lugares? Ningún tercer lugar avanzó a octavos. No, segundos tampoco, ¿eh? Entonces- A semifinal, pues. Eso está reservado para ciertos equipos Sí. y va a seguir reservado. Ah, Alex, si pasa al tema de los 64, ya van a ser, ¿qué serán? 10 partidos para ser campeón, o 12, no sé cuántos van a ser. No lo sé. Ahora, tendrán que sacar algunos torneos, tanto en la UEFA, en la Conmebol, en la CONCACAF, la Nation League, que hicieron más. Los jugadores, ¿con cuántos partidos van a llegar para ser campeones del mundo? Con muchos partidos 90 encima. partidos. Entonces hay que hacer un análisis muy profundo. ¿Cuánto están jugando? 70, ¿no? 72. Europa, el los más que juega, más por lo juegan. menos promedio. 70, 80 O sea, partidos. serían 80 partidos al año, 85 partidos al año, es una Yo locura. lo que creo que más allá de que si te guste o no te guste, para mí que hubo buenos partidos, tendría que ser un torneo mucho más justo en el tema del arbitraje, en el tema de las Claro. sanciones, en el tema de las decisiones. En eso estoy completamente de acuerdo. Sí, sí. No, y la logística, porque Colombia fue el único país que jugó en las 3 sedes. Jugó en ¿Y qué México. me dices, luego, y ¿qué sacas- me dices de Inglaterra, por ejemplo? Sí, el kilometraje que tiene Inglaterra. Inglaterra, y en las condiciones en donde jugó, porque vino a la altitud de la Ciudad de México, fue al calor extremo de Miami y la humedad. Mucha desventaja, Sí, sí. ¿eh? Para ellos es mucha Entonces, desventaja. No es parejo tampoco para varias selecciones. Tampoco fue parejo para Irán. Porque por más que me digan, sí, es un tema, Es que tema que no pueden controlar. entre más extensiones, esa es ventaja para- entre más para- extensiones de los países que van a participar, eso es inevitable. Oye, es es un problema inevitable. que pueden controlar porque tú haces un torneo, se lo ganan, se gana su posición. Tú tienes que apoyar como FIFA, tendrías que apoyarlos Debería, a que, Charlie, a que pero ¿qué compitieran. hizo el señor Infantino? No podemos controlar. Pues no, Fue un la- entonces, tema que no nos Entonces, fue corresponde. la segunda selección que calificó al Mundial. entonces, ¿para qué O sea, los tiempos- invitas? Porque él argumenta que hay cuestiones que la FIFA, la cuestión política, no puede Cuando- meterse en esas decisiones. Lo del árbitro cuando dice- africano también. Cuando Eso es dice, deportiva. Cuando diste No la es anuencia política. que ganara Estados Unidos, México, Canadá, tendrías que haber sabido qué problemas podías tener antes de darla. Está bien. Yo no soy ni abogado de Infantino, ni el abogado del diablo dirían, si el señor Infantino dice, yo quiero al mejor árbitro de África, pero Estados Unidos hay una prohibición de ciertos países para que ingresen. ¿Y tú crees que no lo sabía antes? Seguramente, Charlie, pero Ah, estoy bueno, diciendo entonces- que él quiere jugar, pues, ¿qué va a Entonces, hacer? por ¿Queda bien? favor. Pues, ¿qué va a hacer? Por favor. Va a ir y le va a decir al señor Trump, ¿qué crees? Tienes que dejar entrar, que debería ser así. Este árbitro se ganó el derecho de estar en la Pero tiene Sí, competencia. no, pero eso es directa. deportivo. A lo mejor tiene leyes el gobierno estadounidense que no lo permite. Eso no, No, bueno, lo sabemos. el- sea, tú estás hablando de una parte deportiva que estoy de acuerdo. Se Pero lo otro ganó también el hay que árbitro tomar- en asistir porque fue el mejor árbitro del No, continente no está africano. bien, lo merece. Y lo pero dejas fuera también- por una cuestión. Política. Política. Pues ya estamos exactamente. Oye, Y a Irán que- y a Irán lo mandas a México a dormir y que tenga que viajar y eso ya es una desventaja deportiva. Sí, claro. Mira, Entonces, ¿cómo va a ser Hay parejo? muchas ¿Con cosas cuántos deportivas que estoy jugadores de también acuerdo, los dejó? pero ¿Y con cuántos Sí. jugadores? No, a Irán lo dejaron de su delegación, no pudieron entrar como 10, 12 personas, Sí. ¿no? Que se tenían que quedar en México y no podían viajar a Estados Ahora, Unidos. decía Yayo, temas extracancha que han estado muy mal, pero tema cancha, la parte del arbitraje.
la parte de la tecnología. La hidratación. La hidratación. Que aquí hemos hablado de que la tecnología debería de ayudar en lugar de perjudicar, y parece que es lo contrario. Parece que ha perjudicado más que beneficiar. Es que ya en este momento ya hay tantas cuestiones que se manejan alrededor de redes sociales, esto y aquello, que ya es inevitable caer en tampoco ser un arbitraje perfecto, ¿eh? Pero sí ha habido errores muy, muy graves. Y además, Yayo, yo agregaría que el error es parte del juego. Los jugadores se equivocan claro. y los árbitros Todo están mundo se equivocados. equivoca, Sí, es lo que va a suceder. En teoría, la tecnología ayuda a que eso disminuya. Y lo malo es que no es igual para todos. Ayudaría Ese es el problema. Ese es pero el problema. Ayudaría a que los técnicos tengan, ya se los dije la otra vez, el reto. El sub-20, ¿cómo fue el sub-20 en Que Chile? tengan la tarjeta verde, que puedan retar la jugada que ellos consideren que no es justa. A mí me parecería mucho mejor. Un reto por tiempo, para cada entrenador. El Mundial sub-20 que ganó Marruecos en Santiago, en Chile, así fue. Algunos se equivocaron. Y bueno, de hecho, México... Ya es responsabilidad de ellos, ¿no? México- Se equivocan, México, bueno. México utilizó varias veces esos retos, ¿no? Ahí ya, Fabi, porque creo que le das responsabilidad al técnico también de decidir, bueno, yo creo que merezco una oportunidad de que revisen esta Y jugada. aparte ya tienen una manera, ¿no? Ya están las pantallas ahí de ellos, o sea, pueden Por eso. revisarlo fácilmente. No es que el ojo humano lo esté viendo, ¿no? Yo me quedo con ya un- tienen la imagen y ahí pueden Con un decidir. equipo asiático, un jugador asiático que le hacen un penal que no lo habían cobrado y él dice, sí, me tocaron, sí, sí. O sea, que se saque Claro. la tarjeta. O sea, el jugador también tiene que acoplar Claro, en claro, ese claro. sentido. tener Digo, diálogo. ya que se está Oye, americanizando. ahora sí ya te metiste en cosas No, complicadas. Porque, ¿eh? no, porque el jugador lo hizo así, Yayo. Y No, el técnico un pidió jugador, y efectivamente un le jugador, cobraron pero penal. A ¿cuántos ver, no lo van a hacer? Ese ejemplo que tú citas, Fabi, pasa mucho en la NBA. En la NBA, si hay un basquetbolista que piensa que no cometió la falta, inmediatamente voltea a su banca con el coach y le dice, no lo toqué, revísenla. Claro. Y entonces el coach dice, yo quiero retar esa jugada. Si ya están americanizando, porque perdón, están americanizando el fútbol con las pausas de hidratación y lo están haciendo muy tecnológico, bueno, pues que sea de esa manera. Si lo van a llevar a ese lado. Hay mucha molestia de parte de algunos entrenadores, como el caso del entrenador de Suiza, por el arbitraje. Y acá da su explicación, lo vamos a escuchar, así como el entrenador de Egipto y muchos entrenadores que se han sentido afectados. Todos por con el mismo el rival, ¿no? Sí, con el mismo rival. Vamos a escuchar. Die Mannschaft hat das nicht verdient, auf die Art und Weise auszuscheiden. Wir haben nicht nur gegen ein großes Argentinien gespielt oder gegen den Weltmeister, wir haben gegen knapp 70.000 argentinische Fans gespielt. Wir haben gegen den Schiedsrichter und gegen den VAR gespielt. Ich glaube, das sind einfach ein bisschen einiges zu viel. Also es schmerzt natürlich, das Ausscheiden, weil wir wissen, was drin gewesen wäre. Es schmerzt natürlich nach wie vor, aber da braucht es ein bisschen Zeit, bis man das verdaut. Für mich war schon mal die erste gelbe Karte nicht notwendig, weil er trifft in keiner Weise den Gegner. So theatralisch, wie der noch da gefallen ist und dann nachher der Schiedsrichter beim Spieler nachguckt, ob er Schmerzen hat. Also ich meine, da hätte auch der VAR einschreiten können. Die zweite Aktion für mich war kein Grund, dem argentinischen Spieler eine gelbe Karte zu geben. Deswegen kommt der VAR. Also für mich absolut unverständlich. Das hat mit Fußballverstand überhaupt nichts zu tun. Aber wir können es jetzt nicht ändern. Noch so gerne Trainer und auch extrem stolz, Schweizer Nationaltrainer zu sein mit dieser Mannschaft, mit dieser Führung. Also ich habe Lust und Freude, mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Also was danach auch kommt mit den jungen Spielern, mit dem ganzen Staff. Es gibt für mich null Gedanken, irgendetwas anderes in einen anderen Weg zu gehen. Also ich freue mich auf das, was jetzt in Zukunft auf mich zukommt. Las palabras de Murat Yakin, el director técnico de Suiza. Difícil enfrentar, dijo, a un estadio lleno de 70,000 argentinos. Luego se refirió al VAR y al árbitro, haciendo hincapié en ciertas jugadas, ¿no? En las polémicas. En A la las de- dos tarjetas, ¿no? Las de Molo, la primera que pues, muchos podemos pensar no era tal vez la tarjeta amarilla. ¿Y la segunda? No, la segunda
Por reglamento, De en teoría, acuerdo, sí. de acuerdo al reglamento. Está bien. Pero lo que dicen, y lo que se refería también el técnico de Suiza, es que el árbitro no tenía por qué haber sacado la amarilla. Para el jugador argentino. Exactamente. Sí. Y cuando saca la amarilla, ahí entra ya la parte de la identidad. Que no procede. No El procede. delantero apenas tuvo una fracción de segundo para decidir. Frente a él aparecía uno de los porteros más seguros del torneo, reduciendo cada vez más el ángulo de disparo. A la derecha llegaba un compañero completamente solo, mientras por la izquierda un defensor inglés cerraba desesperadamente el espacio. Durante un instante, el tiempo pareció detenerse. Todo el estadio permanecía en silencio, como si miles de personas hubieran dejado de respirar al mismo tiempo, con una enorme sangre fría. El atacante mexicano amagó el disparo. El guardameta reaccionó, lanzándose hacia un costado, y ese pequeño movimiento abrió el espacio que el delantero estaba esperando. En lugar de definir con potencia, tocó suavemente el balón buscando colocarlo lejos del alcance del portero. La pelota comenzó a rodar lentamente hacia la portería mientras dos defensores ingleses corrían con todas sus fuerzas intentando evitar el gol. Cada centímetro parecía eterno. Finalmente, el balón terminó golpeando la cara interna del poste, antes de cruzar completamente la línea. El estadio explotó en una celebración imposible de describir. Miles de banderas comenzaron a ondear al mismo tiempo. Los jugadores mexicanos corrieron hacia el banderín del tiro de esquina perseguidos por todos sus compañeros. La banca completa invadió unos metros del terreno de juego antes de ser detenida por el cuarto árbitro. Aguirre levantó ambos puños mirando hacia las tribunas, aunque rápidamente pidió calma. Sabía perfectamente que todavía quedaba mucho partido por disputar. En la repetición, confirmó la precisión extraordinaria de la definición. El delantero había esperado exactamente el momento adecuado para engañar al guardameta. No fue una jugada basada únicamente en la técnica, sino también en la tranquilidad para tomar la decisión correcta bajo una presión enorme. Los comentaristas destacaban que ese tipo de acciones eran precisamente las que distinguían a los equipos maduros de aquellos que todavía dependían exclusivamente de la inspiración. Después del saque inicial, Inglaterra adelantó inmediatamente todas sus líneas. Ya no existía espacio para administrar energías. Cada posesión debía terminar cerca del área mexicana. Los mediocampistas comenzaron a acelerar el ritmo de circulación, mientras los laterales se proyectaban constantemente buscando generar superioridad por las bandas. El Tri entendió perfectamente el nuevo escenario y decidió protegerse mediante una presión organizada en lugar de replegarse excesivamente en los primeros minutos. Después del gol fueron probablemente los más exigentes para la defensa mexicana. Inglaterra movía el balón con enorme velocidad, intentando abrir cualquier espacio disponible. Sin embargo, la concentración del equipo seguía siendo extraordinaria. Los centrales mantenían siempre la línea perfectamente coordinada. Los laterales cerraban hacia el centro cuando era necesario y los mediocampistas realizaban coberturas constantes para impedir cualquier superioridad numérica. El público desempeñó nuevamente un papel fundamental. Cada recuperación mexicana provocaba una explosión de entusiasmo que obligaba a Inglaterra a comenzar otra vez desde el fondo. Los futbolistas del Tri aprovechaban ese impulso emocional para mantener una intensidad
impresionante, incluso cuando el cansancio comenzaba a hacerse sentir en cada músculo. Aguirre realizó entonces una sustitución que muchos no esperaban. En lugar de incorporar un defensor adicional, decidió ingresar a un atacante con mucha velocidad. La intención era evidente impedir que Inglaterra adelantara demasiado sus líneas, ofreciendo una amenaza permanente al espacio. Apenas ingresó, el nuevo delantero comenzó a presionar a los centrales rivales con una energía contagiosa. Cada carrera obligaba a los defensores ingleses a jugar más rápido de lo que deseaban. La estrategia comenzó a funcionar inmediatamente. Inglaterra seguía teniendo la posesión durante largos periodos, pero ya no podía instalarse cómodamente cerca del área mexicana, porque cualquier pérdida representaba el inicio de un contragolpe. ¡Peligrosísimo! Ese equilibrio entre defender con orden y atacar con decisión mantenía al rival en un estado permanente de incertidumbre. A los comentaristas no dejaban de insistir en un aspecto fundamental. México había aprendido a competir sin renunciar a su identidad. Durante muchos años existió la idea de que enfrentar a una potencia europea obligaba a defender durante 90 minutos esperando un milagro. Aquella noche, el Tri demostraba exactamente lo contrario. Era posible respetar la calidad del rival sin dejar de creer en el propio fútbol. El reloj seguía avanzando y cada minuto parecía aumentar el nerviosismo inglés. Los centros comenzaban a multiplicarse buscando aprovechar la estatura de sus delanteros, pero la defensa mexicana respondía con enorme autoridad. Cada despeje era seguido inmediatamente por una reorganización rápida de todas las líneas. Nadie permanecía desconectado de la jugada en una nueva transición ofensiva. México estuvo muy cerca de ampliar la ventaja. El extremo derecho recuperó un balón cerca de la mitad del campo y emprendió una carrera espectacular, dejando atrás a dos rivales mediante cambios de ritmo consecutivos. Al llegar al borde del área, decidió asistir hacia el centro en lugar de finalizar la jugada él mismo. El disparo del mediocampista salió apenas desviado, arrancando otra ovación de un estadio completamente entregado. A las cámaras mostraban los rostros de los aficionados. Algunos lloraban de emoción, otros permanecían abrazados sin dejar de cantar. Padres levantaban a sus hijos sobre los hombros para que pudieran observar cada detalle de una noche que ya parecía histórica. En distintos puntos del país, miles de personas seguían el encuentro desde plazas públicas, restaurantes y reuniones familiares, compartiendo la misma mezcla de nervios, esperanza y orgullo. Mientras tanto, Inglaterra no dejaba de buscar alternativas. Tuchel realizó 2 modificaciones ofensivas consecutivas, intentando encontrar mayor presencia dentro del área. El mensaje era claro: había que asumir todos los riesgos posibles. Sin embargo, cuanto más atacaba el conjunto europeo, más espacios comenzaban a aparecer detrás de su defensa. México seguía preparado para aprovechar cualquier oportunidad. El desgaste físico alcanzaba niveles extremos. Algunos jugadores apenas podían ocultar el cansancio, pero continuaban corriendo con la misma determinación. Los líderes del equipo hablaban constantemente entre ellos, recordando la importancia de mantener la concentración. Aguirre
seguía caminando de un lado a otro de la zona técnica, observando cada movimiento con la intensidad de quien entiende que los últimos minutos suelen definir el destino de los grandes torneos. El cuarto árbitro levantó finalmente el tablero indicando el tiempo agregado. Un murmullo recorrió todo el estadio. Los aficionados comprendieron que solo faltaban unos instantes para conocer el desenlace de una noche inolvidable. México seguía defendiendo con el mismo orden que había mostrado durante todo el encuentro, mientras Inglaterra lanzaba sus últimos intentos con más corazón que claridad. En cada despeje era celebrado como un gol. Cada recuperación provocaba una explosión de alivio en las tribunas. El sueño estaba cada vez más cerca de convertirse en realidad, pero nadie se atrevía a celebrarlo antes de tiempo. En el fútbol, unos cuantos segundos pueden cambiar absolutamente todo, y los jugadores mexicanos lo sabían mejor que nadie. Por eso, continuaban luchando cada balón con la misma intensidad del primer minuto, convencidos de que la historia solo pertenece a quienes son capaces de sostener el esfuerzo hasta el silbatazo final. Los segundos parecían no avanzar nunca. El cuarto árbitro mantenía el tablero electrónico en alto, mientras el estadio entero acompañaba cada jugada con una intensidad imposible de comparar con cualquier otro partido del torneo. Inglaterra adelantó absolutamente a todos sus jugadores. Incluso los defensores centrales cruzaban la mitad de la cancha, convencidos de que no existía otra alternativa. Había que buscar el empate sin importar los riesgos. En México respondió con una serenidad admirable. Nadie cayó en la desesperación de despejar el balón sin dirección. Cada recuperación era seguida por 2 o 3 pases seguros que obligaban a Inglaterra a comenzar nuevamente desde atrás. Esa inteligencia para administrar los últimos instantes del encuentro demostraba la enorme madurez que había adquirido el equipo durante el proceso de Javier Aguirre Anel. Guardameta mexicano tomó el balón después de un centro, rechazado por en lugar de acelerar el saque, caminó lentamente hasta el borde del área, respiró profundamente y esperó a que sus compañeros ocuparan correctamente sus posiciones. El árbitro observó el cronómetro, pero permitió que la acción continuara dentro de los límites reglamentarios. Cada segundo que transcurría acercaba al Tri a una victoria que podía cambiar la historia del fútbol mexicano. En Inglaterra recuperó rápidamente la posesión y volvió a construir un ataque por el sector izquierdo. El extremo encaró al lateral mexicano buscando ganar la línea de fondo. Después de varios amagues, consiguió enviar un centro con mucho efecto hacia el corazón del área. Durante un instante, el balón quedó suspendido en el aire, mientras 4 jugadores saltaban simultáneamente. Para disputarlo, el capitán mexicano volvió a imponerse con un cabezazo impecable que alejó el peligro hasta la mitad del campo. La tribuna respondió con una ovación ensordecedora. Aquella intervención simbolizaba el espíritu competitivo de todo el equipo. Nadie esperaba que un compañero resolviera los problemas de manera individual. Todos defendían como una sola unidad, cubriendo espacios, corrigiendo errores y realizando un esfuerzo adicional. Cuando era necesario, el rebote fue aprovechado por el delantero recién ingresado. Controló el balón con el pecho y comenzó una carrera impresionante hacia la portería rival
Tenía 40 metros de espacio por delante y únicamente un defensor intentando alcanzarlo. El estadio se levantó nuevamente. Cada paso aumentaba la ilusión de sentenciar definitivamente el partido. El atacante llegó hasta el borde del área. Observó la salida desesperada del guardameta inglés y decidió definir con un toque sutil por encima de su cuerpo. La pelota describió una parábola. Durante un instante parecía destinada a convertirse en uno de los goles más recordados de la historia del torneo. Sin embargo, cayó apenas unos centímetros por encima del travesaño. El delantero sonrió con cierta frustración mientras varios compañeros se acercaban para felicitarlo por la enorme acción individual. Aunque el segundo gol no llegó, el contragolpe permitió consumir un tiempo valiosísimo y obligó a Inglaterra a recorrer nuevamente todo el campo. Los comentaristas coincidían en que pocas veces habían visto a México competir con semejante autoridad frente a una selección europea de primer nivel. No se trataba únicamente del resultado, era la personalidad, la disciplina táctica y la confianza con la que el equipo interpretaba cada situación del partido. Esa evolución representaba el verdadero triunfo del proceso. El árbitro llevó el silbato a su boca por un instante, pero decidió permitir una última ofensiva inglesa. El guardameta rival abandonó su propia área para incorporarse al ataque. Todo estaba preparado para el último envío al corazón del área mexicana. El centro llegó con enorme potencia, buscando la cabeza de los delanteros. Durante unos segundos el balón rebotó entre varios futbolistas sin encontrar un dueño claro. Los nervios crecían en cada rincón del estadio. Finalmente, un